A los 50 años, cuando la mayoría de los artistas de su generación ya han elegido retirarse, reinventarse o vivir al margen de los focos. Enrique Iglesias, el eterno rey del pop. Latino. El hombre que conquistó escenarios de 5 continentes y corazones sin fronteras, decidió hacer algo que nadie esperaba: contar la verdad. Una verdad que durante décadas quedó enterrada bajo rumores, portadas, silencios incómodos y una vida sentimental siempre envuelta en misterio. Una verdad que, según él mismo confesó, llevaba demasiado tiempo anclada en su pecho, consumiéndolo en silencio. Una verdad que finalmente a los 50 años decidió pronunciar en voz alta: ella es el amor de su vida. La declaración cayó como un terremoto en la industria musical, pero también en la prensa internacional, en los millones de fans que crecieron escuchando sus discos, en quienes siguieron con atención cada capítulo de su vida sentimental. Porque Enrique Iglesias nunca ha sido simplemente un cantante, ha sido un ícono. Un mito global. Un hombre que, a pesar de su fama descomunal, construyó a su alrededor un aura casi impenetrable. Su vida privada siempre estuvo protegida por un muro invisible que ni la prensa más insistente pudo derribar. Pero ahora, por primera vez, ese muro empezaba a desmoronarse. Durante años, los seguidores de Enrique se acostumbraron a leer titulares especulativos: crisis, separación, nuevo romance. Se casaron en secreto. Pero ninguno de esos titulares parecía tocar la verdad profunda detrás de su silencio emocional. Enrique se limitaba a sonreír, a desviar la conversación, a dejar que los rumores corrieran sin darles ni combustible ni negación. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca, productores, músicos, representantes, amigos de infancia, siempre repetían lo mismo: detrás de esa sonrisa luminosa vivía un hombre extremadamente reservado, casi tímido, que solo mostraba su alma en las canciones. Y quizás por eso, el mundo entero se conmocionó cuando, durante una entrevista reciente que coincidió con sus 50 cumpleaños, Enrique soltó una frase que dejó sin aliento a la periodista y a millones de espectadores. Después de tantos años, creo que ya no tiene sentido ocultarlo. Ella ha sido, es y será el amor de mi vida. La entrevistadora preguntó quién era ella, pero Enrique solo sonrió. Una sonrisa tranquila, nostálgica, como si los recuerdos lo estuvieran golpeando suavemente desde dentro. Y aunque no mencionó nombres, su declaración fue suficiente para reactivar uno de los debates más intensos de la prensa del corazón. Hablaba de la mujer con la que compartió 2 décadas. De una relación pasada que el público nunca llegó a conocer. De un amor perdido que marcó para siempre su destino emocional. O quizás de una persona que ha estado a su lado en silencio, lejos del ruido del mundo. Para entender el peso de esta confesión, hay que retroceder mucho, incluso antes de su fama mundial, antes de los conciertos multitudinarios y los discos superventas. Hay que viajar a la adolescencia de Enrique, a un joven tímido que vivía bajo la sombra de un apellido demasiado grande: Iglesias. Ser el hijo de Julio Iglesias, el artista español más internacional de todos los tiempos, fue tanto un privilegio como una carga. Creció entre cámaras, rumores, expectativas y una presión emocional que pocos jóvenes podrían soportar. A los 15 años, Enrique empezó a escribir canciones en secreto, escondiendo cuadernos en su habitación, temiendo que alguien, quizás incluso su propia familia, descubriera que soñaba con seguir los pasos de su padre. Aquellos cuadernos estaban llenos de letras crudas, íntimas, obsesivamente sinceras. Y muchas hablaban de una chica que, según antiguos compañeros de colegio, fue el primer gran amor del joven Enrique. No era famosa ni pertenecía al mundo del espectáculo. Era una adolescente de sonrisa dulce, desconocida para los medios, pero que dejó una huella emocional que Enrique no pudo borrar durante años. Sin embargo, la vida del joven Iglesias dio un giro repentino cuando decidió dejarlo todo para perseguir su sueño musical. Lo que pocos saben es que antes de firmar su primer contrato, Enrique desapareció durante meses. Se fue a Canadá, lejos de Madrid, lejos del apellido que lo perseguía, lejos incluso de ese primer amor juvenil que nunca tuvo oportunidad de consolidarse. Su huida, como él mismo confesó muchos años después, fue una mezcla de miedo, ambición
y necesidad de construirse a sí mismo desde cero. Ese viaje marcó para siempre su futuro emocional. A partir de entonces, su vida sentimental quedó en un tira y afloja entre el deseo de proteger a quienes amaba del escrutinio público y el miedo a perderlas por culpa de su silencio. Sus parejas, sus romances, sus encuentros reales o inventados por la prensa siempre parecían rodeados de una discreción calculada. Enrique no quería exponer a nadie. No quería repetir la experiencia de su infancia cuando su propia vida familiar se convirtió en noticia internacional durante el divorcio de sus padres. Y quizás por eso, cuando años más tarde conoció a la mujer que transformaría su existencia, decidió resguardarla bajo un hermetismo casi absoluto. La historia de Enrique Iglesias y su gran amor siempre ha estado envuelta en un velo de misterio, pero su conexión incluso para quienes los observaban desde fuera era evidente. Ella no era simplemente una figura pública, sino un pilar emocional, la persona que equilibraba al artista brillante con el hombre vulnerable, que pocos conocían. Pero proteger ese amor tuvo un costo. A lo largo de los años, Enrique se convirtió en uno de los artistas más perseguidos por los rumores. Cualquier foto, cualquier gesto, cualquier detalle insignificante se transformaba en una noticia internacional. Y mientras el mundo debatía sobre su vida sentimental, él seguía guardando silencio. Un silencio largo, pesado, casi doloroso. Ese silencio llegó a convertirse en parte de su identidad pública. El mundo veía al cantante, al ídolo, al seductor, pero no veía al hombre que vivía detrás de los escenarios. Un hombre marcado por inseguridades profundas, por el miedo al abandono, por el trauma emocional de su infancia. Enrique rara vez hablaba de su vida amorosa, porque para él hablar de amor era abrir la puerta a un territorio que no quería exponer a los medios su corazón. Sin embargo, el paso del tiempo, las giras interminables, los momentos de soledad en hoteles lujosos, el nacimiento de sus hijos, las crisis personales, la madurez emocional que llega inevitablemente con la edad, comenzó a cambiar su manera de ver el mundo. A los 50 años, Enrique ya no es el joven de Bailamos, ni el seductor irresistible de los 2000, ni el chico tímido que escribía canciones en su habitación. Es un hombre que ha vivido, que ha perdido, que ha amado, que ha cometido errores, que ha tenido miedo. Y que finalmente se siente lo suficientemente libre para contar su verdad. Su confesión pública no solo sorprendió al mundo, también reveló algo más profundo durante medio siglo. Enrique Iglesias había estado lidiando con sentimientos que nunca se atrevió a verbalizar. La frase ella es: el amor de mi vida no fue simplemente un titular. Fue un acto de liberación emocional. Fue la admisión de una verdad que, según dicen sus allegados, llevaba años intentando brotar. Porque en la vida de cualquier persona famosa, o no existe ese amor único y irrepetible, el que marca antes y después, el que condiciona decisiones, el que permanece incluso cuando la vida sigue. Y para Enrique Iglesias, ese amor ha tenido rostro, nombre e historia, aunque él haya decidido reservarlo para sí mismo durante décadas. Cuando finalmente decidió hablar, lo hizo desde un lugar de madurez que conmovió incluso a sus críticos más severos. No hubo morbo, ni sensacionalismo, ni lágrimas calculadas. Solo un hombre de 50 años reconociendo una verdad íntima que el mundo llevaba demasiado tiempo esperando escuchar. Y es ahí donde empieza realmente nuestra historia. Porque entender esta confesión no es simplemente revisar su carrera musical o su lista de éxitos internacionales. Es adentrarse en la vida emocional de un artista que siempre se escondió detrás de una fachada perfecta. Es comprender los miedos que lo marcaron, los amores, que lo transformaron, las cicatrices que lo acompañaron y los silencios que lo definieron. Abrimos la puerta al pasado, a los orígenes emocionales de Enrique Iglesias, a la construcción silenciosa de un hombre que durante años huyó de su propia vulnerabilidad, hasta que finalmente decidió enfrentarse a ella. Durante más de 20 años, Enrique pidió al mundo una sola cosa: respeto por su vida privada. No por egoísmo ni por excéntrica necesidad de control, sino porque conocía perfectamente el precio de la exposición mediática. Lo vivió desde niño, cuando los problemas matrimoniales de sus padres se convirtieron en espectáculo público, cuando cualquier conversación doméstica podía transformarse en noticia internacional.
Enrique creció, viendo cómo la fama era una espada de doble filo, brillaba así, pero también cortaba. Por eso cuando el amor llamó a su puerta, él hizo lo impensable. Para alguien de su nivel de fama decidió esconderlo del mundo. Aquella historia que comenzó en silencio se convirtió con los años en la relación más observada, idealizada y especulada de la prensa internacional. Cada gesto, cada ausencia, cada mirada en una alfombra roja era analizada como si se tratara de un enigma por resolver. Y sin embargo, Enrique permanecía impasible. No confirmaba, no desmentía. Sonreía, respondía con evasivas, bajaba la mirada y guardaba silencio. Pero ese silencio no era indiferencia, era protección. Según personas cercanas al entorno del cantante Enrique, era extremadamente consciente de que un amor expuesto constantemente a los reflectores corre el riesgo de desmoronarse. Las parejas de celebridades rara vez sobreviven intactas a la presión de la fama, críticas, rumores, interpretaciones malintencionadas, titulares sensacionalistas. Él lo sabía. Lo había visto demasiadas veces y había decidido que no permitiría que le ocurriera a la persona que más amaba. Fue por eso que desde el principio, cuando conoció a la mujer que marcaría su vida, la que inspiraría canciones, decisiones importantes y etapas completas de su carrera, optó por construir alrededor de ella una especie de fortaleza emocional. Su relación, más que una historia de amor, era casi una estrategia de supervivencia, en un mundo donde la intimidad es un lujo que pocos artistas pueden comprar. A lo largo de los años, el público comenzó a notar algo peculiar. Enrique se mostraba más cómodo en el silencio que en la exposición. Mientras otros artistas hacían de sus relaciones un producto de marketing, él hacía exactamente lo contrario. Convertía el amor en un territorio inaccesible, en una zona de sombra donde ningún flash, ningún periodista, ninguna especulación podía penetrar. Sin embargo, esa decisión tuvo un precio. La prensa, frustrada por la falta de información, empezó a inventar historias, rupturas inexistentes, romances paralelos, crisis imaginarias. Se hablaba de ellos incluso cuando no aparecían juntos. Se especulaba incluso cuando no había nada que especular. Y Enrique, al ver cómo los rumores crecían, se sentía obligado a elegir entre dos opciones: explicar la verdad o seguir protegiendo su relación a cualquier costo. Eligió el silencio. Lo sorprendente es que a pesar de ese silencio, quienes compartieron momentos profesionales con él notaban claramente que su vida sentimental influía en todo, en su estado de ánimo, en su manera de componer, incluso en su forma de actuar sobre el escenario. Un productor musical que trabajó con él a mediados de los 2000 declaró una vez: cuando Enrique estaba enamorado se notaba. Había algo en su voz, en su energía. Todo cambiaba. Y tenía razón. Las canciones que Enrique escribió durante ese periodo están impregnadas de una intensidad emocional, a veces evidente, a veces disimulada. Temas como Hero, Somebody's Me Addicted, Cuando me enamoro, o No me digas, que no revelan en clave musical un corazón que vivía dividido entre la felicidad del amor y la angustia de perderlo. Pero mientras su música hablaba, él seguía callando ante el mundo. No por falta de sinceridad, sino por un miedo profundamente humano. El miedo a que la fama destruyera lo único verdaderamente auténtico en su vida. Con el paso de los años, su relación, aquella que empezó como un romance silencioso, se consolidó en un vínculo maduro lleno de complicidad, respeto y lealtad. Pero no estuvo exenta de desafíos. Las giras interminables, la distancia constante, los compromisos profesionales, los cambios personales. Todo eso creó momentos de tensión que habrían hecho tambalear a cualquier pareja. Sin embargo, ellos resistieron. Y resistir en su caso no fue fácil. Porque cuando uno de los miembros de la relación es una estrella global, la estabilidad nunca es algo garantizado. Había días en los que Enrique dormía en un hotel en Tokio, despertaba en Los Ángeles y viajaba de inmediato a Madrid para grabar un programa. Había semanas enteras en las que solo podían comunicarse por teléfono y otras en las que la prensa inventaba historias que ponían a prueba la confianza entre ellos. Aún así, el amor sobrevivió. Y no solo sobrevivió, creció. Uno de los momentos más decisivos llegó cuando su relación se transformó en familia. El nacimiento de sus hijos no solo cambió la vida de Enrique, sino que definió una nueva etapa emocional para él.
Por primera vez, sintió que había encontrado un propósito más grande, que la música más grande, que la fama más grande, incluso que su propia necesidad de privacidad. Se convirtió en padre, y con ello en un hombre diferente. Quienes lo conocen afirman que nunca lo habían visto tan feliz como en esos años. Pero esa felicidad paradójicamente lo hizo aún más hermético. Quiso proteger a sus hijos con la misma intensidad con la que había protegido su relación. La llegada de la paternidad lo reafirmó en una convicción profunda: hay cosas que no le pertenecen a la fama ni al público. Le pertenecen solo a la vida. Y por eso cuando Enrique cumplió 50 años, muchos pensaron que su vida personal seguiría siendo un misterio eterno. Pero se equivocaron. En esa entrevista inesperada, cuando el periodista le preguntó si había experimentado el amor verdadero, Enrique no dudó: sí. Y ella sigue siendo el amor de mi vida. Aquella respuesta marcó un antes y un después. No solo porque confirmaba lo que muchos sospechaban desde hacía 2 décadas, sino porque revelaba una parte de él que siempre había mantenido oculta: la vulnerabilidad. Enrique. El artista, seguro, el ícono mundial. El hombre acostumbrado a los escenarios gigantes, se mostraba ahora como un ser humano común, que ama, que teme, que recuerda, que se emociona. Y esa confesión no surgió de la nada. Era el resultado de años de silencios acumulados, de decisiones difíciles, de luchas internas, de pactos íntimos, de un amor que sobrevivió a la fama, a la distancia, a los rumores y al paso del tiempo. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. Porque en ese mismo gesto, en esa frase aparentemente sencilla, Enrique dejó entrever que su historia de amor no solo había sido profunda y duradera, sino también secreta en aspectos que nadie imaginaba. ¿Qué significaba eso? ¿Qué partes de su vida emocional permanecían aún ocultas? ¿Qué renuncias había hecho? ¿Qué sacrificios tuvo que asumir? ¿Qué episodios desconocidos marcaron la evolución de ese amor? Las respuestas llegarán en el próximo capítulo. Porque la historia del verdadero amor de Enrique Iglesias no se entiende solo a través de lo que él confesó, sino también a través de lo que calló durante 20 años. Cuando Enrique Iglesias pronunció casi con un suspiro la frase que cambiaría para siempre la percepción pública sobre su vida sentimental: ella es el amor de mi vida. El mundo entero contuvo la respiración. No era solo una declaración romántica. Era un acto de sinceridad absoluta después de medio siglo, ocultando sentimientos, protegiendo su intimidad y huyendo del escrutinio mediático. Era el cierre de un círculo que había comenzado cuando aún era un adolescente tímido, inseguro y cargado de expectativas familiares. Pero ¿por qué decidió hablar ahora? ¿Qué ocurrió en silencio lejos de los escenarios y del ruido mediático que finalmente le dio el valor para admitir lo que durante tantos años guardó para sí mismo? La respuesta está en la suma de madurez pérdidas, miedos superados y una profunda necesidad emocional de cerrar heridas antiguas. A los 50 años, Enrique Iglesias ya no vive la vida frenética que lo acompañó durante 3 décadas. Las giras interminables, los vuelos a medianoche y los hoteles impersonales han dejado paso a un ritmo de vida más pausado, más íntimo, más conectado con lo esencial. Durante los últimos años, según fuentes cercanas, Enrique pasó más tiempo en casa que en cualquier otro periodo de su carrera. Este retiro parcial de la vida pública no fue solo una decisión profesional, sino una transformación personal. Enrique comenzó a reflexionar profundamente sobre su vida. Había aprovechado el tiempo. Había amado todo lo que podía amar. Había dicho las palabras que su corazón llevaba años intentando pronunciar. Había sido justo con la mujer que había estado a su lado durante tanto tiempo. Estas preguntas, según revelan amigos íntimos, lo acompañaron especialmente durante noches silenciosas, cuando el bullicio del público ya no llenaba sus oídos, y cuando la soledad de la fama, esa sombra que nunca lo abandonó, le recordaba que a pesar de haberlo tenido todo, aún quedaban verdades sin pronunciar. Y fue en esos momentos de introspección cuando Enrique comprendió que había llegado el momento de hablar. No por obligación, no por presión mediática, sino porque su corazón necesitaba liberarse de un peso emocional que había llevado durante décadas. Durante mucho tiempo,
Enrique temió que revelar públicamente quién era el amor de su vida pudiera herir a esa persona a exponerla, o incluso amenazar la estabilidad que habían construido juntos. Él conocía mejor que nadie cómo la atención pública puede deformar la realidad. Una mirada puede convertirse en un titular, una discusión en una crisis, un silencio en un presagio de ruptura. Por eso durante 20 años mantuvo un equilibrio casi imposible vivir un amor profundo, sin convertirlo en espectáculo. Sin embargo, ese equilibrio también tenía un lado oscuro. La protección extrema a veces se convertía en distancia emocional. Y aunque su pareja siempre comprendió sus razones, el silencio público generó tensiones internas, momentos de frustración, lágrimas escondidas y discusiones que nunca llegaron a los paparazzi. Con el tiempo, Enrique empezó a sentirse culpable. Culpable por esconder lo que sentía. Culpable por no dar a esa mujer la mujer que fue su refugio emocional, su compañera, la madre de sus hijos, el reconocimiento público que quizás merecía. Culpable por permitir que el mundo hablara, inventara o juzgara una relación que él deliberadamente mantenía en la sombra. La confesión a los 50 años fue en parte un acto de amor, pero también de reparación emocional. Aunque Enrique no mencionó explícitamente su nombre en la entrevista que conmocionó al mundo, el mensaje estaba claro. Quienes lo conocen bien aseguran que él se refería a la mujer que ha sido su compañera más constante, la presencia más estable en su vida adulta, la única persona capaz de comprender sus silencios, sus miedos y su compleja relación con la fama. Ella fue testigo de su evolución. Lo vio triunfar, lo vio caer y levantar. Lo vio luchar contra sus inseguridades. Lo vio convertirse en padre. Lo vio madurar hasta convertirse en el hombre que es hoy. Y lo aceptó siempre tal como era. No por su fama, no por su apellido, no por su éxito global, sino por el hombre detrás de todo eso. El hombre tímido, a veces inseguro, siempre apasionado, eternamente sensible, que siempre tuvo más miedo del que la gente imaginaba. Por eso cuando Enrique dijo ella, sus ojos hablaban más que sus palabras. Era una mirada cargada de complicidad, nostalgia, gratitud y amor. Una mirada que solo existe cuando alguien ha vivido un vínculo verdadero, profundo, irreemplazable. Durante la famosa entrevista grabada para un especial retrospectivo por sus 50 años, Enrique había repasado su carrera, sus logros y sus desafíos. Pero fue cuando la periodista le preguntó sobre el amor cuando su voz cambió. Ya no era el artista respondiendo, era el hombre abriendo su alma. Primero vaciló, después sonrió con una mezcla de timidez y alivio. Finalmente habló. Creo que después de todo lo que he vivido, ya no quiero guardarlo más. Ella ha sido el amor de mi vida. Fue en ese instante cuando por primera vez en su vida pública, Enrique dejó que su corazón hablara sin filtros. Y al hacerlo, liberó una verdad que llevaba 2 décadas cautiva. El impacto fue inmediato, titulares en todos los idiomas, debates en televisión, redes sociales inundadas, fanáticos emocionados y analistas, tratando de descifrar cada matiz de su declaración. Pero lo sorprendente no fue cómo reaccionó el mundo, sino cómo reaccionó él. Lejos de arrepentirse o retractarse, Enrique se mostró más tranquilo que nunca. Por primera vez parecía un hombre en paz consigo mismo. Un hombre que ya no temía mostrar sentimientos. Un hombre que aceptaba públicamente lo que su corazón había sabido desde hacía mucho. Amar para Enrique nunca fue difícil. Lo difícil fue admitirlo. Muchos se preguntan por qué Enrique eligió precisamente este momento para confesarlo. La respuesta, según allegados, es simple, pero profundamente humana. Quería que sus hijos supieran que su historia de amor fue real. Quería honrar a la mujer que caminó a su lado. Quería dejar un legado emocional limpio, transparente, verdadero. A los 50 años, Enrique ya no busca encajar en los moldes de la industria musical. Ya no vive para los rankings, los contratos millonarios o los premios. Hoy vive para su familia, para su paz interior. Y sobre todo, para un amor que resistió el paso del tiempo, la distancia, los rumores y la eternidad de la fama. Un final que es en realidad un comienzo. No marca el final de la historia de Enrique Iglesias. Marca el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que ya no tiene que esconder su corazón. Quizás nunca dé más detalle. Quizás nunca mencione nombres.
Quizás siga protegiendo a su familia como siempre lo ha hecho, pero ya no vive en el silencio. Ya no vive dividido entre lo que siente y lo que puede admitir. Ya no teme decir la verdad más simple y más poderosa de su vida. A los 100 años, Enrique Iglesias finalmente confesó que ella, la mujer de su mundo, su refugio, su compañera eterna es, y siempre será el amor de su vida. La historia de Enrique Iglesias marcada por silencios intencionados, decisiones dolorosas y un amor que sobrevivió al tiempo y a la fama, nos recuerda que incluso los ídolos más grandes siguen siendo humanos. Detrás de los escenarios de los premios y de los millones de seguidores, siempre late un corazón que ama, que teme, y que a veces necesita décadas para reunir el valor de decir la verdad. A los 50 años el artista decidió cerrar una herida abierta, honrar su pasado y ofrecerle al mundo una confesión íntima que transformó para siempre su imagen pública. Su declaración no fue solo un titular mediático, fue la prueba de que el amor verdadero puede resistir la presión de la fama, la distancia y los rumores. Y también fue un mensaje para todos: nunca es tarde para reconocer aquello que realmente importa. Si te ha emocionado esta historia y deseas seguir descubriendo análisis profundos, revelaciones exclusivas y reportajes completos sobre las figuras más queridas del mundo del espectáculo, te invito a suscribirte a nuestro canal. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en cada nueva investigación. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido de alta calidad, detallado, honesto y apasionante. Gracias por leer y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.